amigo, y si está bien amueblado en contenidos, reflexiones, muchísimo mejor. Qué bueno que Hideki Morrison nos visita. Mis respetos, querido amigo. Don Pablo, le sumo mi cariño y agradecimiento siempre por esa alta valoración y por brindarme su amistad. Complacido de estar aquí en el Boulevard. ¿La familia está bien? Muy bien, gracias a Dios. Para todo lo demás, hay visa y cosas y unos préstamos muy buenos. Hablemos del programa de telecomunicaciones y de uso de tecnología. Se dio el paso en términos ya de militancia en un proyecto político presidencial de Hideki Morrison. ¿Qué tú has conversado con el presidente y su equipo en esta área? ¿Por dónde irían los tiros en un posible gobierno en lo que tiene que ver con telecomunicaciones? El presidente Mejía ha asumido un compromiso junto a nosotros y más de 200 profesionales del sector de las telecomunicaciones con el deseo de contribuir a que cambiemos el estado de cosas. Y en ese sentido hemos elaborado una propuesta de programa de gobierno que el presidente Mejía ya recibió, revisó y fue a su solicitud que se elaboró. Esto se entregó en un acto en donde más de 200 profesionales del sector y nosotros entregamos formalmente la propuesta y expusimos los pilares fundamentales de esta propuesta. Vamos a hablar de esos. Claro. No, antes de los pilares, el momento de las telecomunicaciones y uso de las tecnologías en la República Dominicana. Antes de los pilares, ¿cómo estamos? El diagnóstico. ¿Cuál es la situación actual con relación a nuestra liga, como está Centroamérica, parte de Sudamérica? Antes de los pilares. Así como pasa con el cuerpo humano, donde uno tiene indicadores y cuando uno revisa su colesterol o su presión o el azúcar, se da cuenta si está bien o mal. Así pasa en los países. Los países tienen indicadores de desempeño. Nosotros si analizamos indicadores de Doing Business o el Foro Económico Global o el Banco Mundial, nos damos cuenta de lo mal que estamos como país. En los últimos lugares, en todos los indicadores, competitividad, calidad de la educación, las pruebas PISA, esto es un estado realmente alarmante. Las telecomunicaciones no es la excepción, Pablo. Increíblemente, el Banco Central hace unas semanas publicaba un decrecimiento de más de un 2% del sector telecomunicaciones. Y uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? Pero ¿por qué también estamos en los últimos lugares en gobierno electrónico, en donde no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta de gobierno electrónico? Con relación a los otros países, a nuestra liga, como yo le llamo, no ha habido mejoría importante en lo de gobierno electrónico, en el uso de las tecnologías. Claro, el uso de Internet. ¿Cómo estamos nosotros en uso de Internet? ¿Qué tan masivo es? ¿O qué tan masivo? Aquí nosotros, más que una brecha digital, tenemos un abismo digital. De cada 10 dominicanos, 7 no tienen acceso a la Internet y a las TICs. Esto es algo sorprendente y en la sociedad en la que nosotros vivimos y sobre todo en lo cotidiano, en nuestro entorno, la gente con la que uno se relaciona, esto uno no lo percibe. Pero si uno va a Catanga, a Borojol, a Los Farallones, a Invivienda Santo Domingo, se da cuenta que esos jóvenes no tienen acceso a Internet. Es una minoría porque es sumamente costoso. Y estos centros que se han construido, el despacho de la primera dama, Indotel, no suplen la gran necesidad. Lo grave, son muchos, pero no suficientes. Lo grave de esos centros, Pablo, es que son centros trabajados bajo la percepción. Son centros sin acceso a Internet. En su gran mayoría, incluso, yo traje algunas imágenes. No, espérate. No, espérate. Yo no te puedo dejar esa. O sea, se crea el centro, se entrega a la comunidad, que es otra cosa que le va a dar continuidad a esos centros. Y algunos o parte de la gran mayoría se entrega sin conexión a Internet, porque tú sabes que la Internet es un acuerdo con una empresa privada prestadora de servicios. Exacto. Entonces, las instituciones del Estado que despliegan la colocación de estos centros, en una altísima proporción no se hace responsable del pago de la facturación. O sea, hay muchos centros de estos, de los de la gran mayoría, que no despacho primera dama, que no tienen despacho, que no tienen conectividad a Internet, son sin acceso a Internet, solo las computadoras. Pero tú dices la gran mayoría. No, pero mayoría? No, pero eso se puede resolver. Probablemente un 70%. Pero eso y yo te hablo con conocimiento de causa. Por ejemplo, esto es uno de los centros, en Peralvillo, por ejemplo. Y ese centro, fíjese que un solo joven es que está usando Internet. La gran mayoría de las máquinas sin conectividad. Y cuando tienen acceso, ¿usted sabe para qué lo utilizan? Para jugar. Como yo tengo aquí otra imagen de un jovencito jugando en un centro tecnológico. ¿Pero a qué se debe esto? No, pero está bien, si él no quiere hacer la tarea y se pone a jugar, pero tú sabes pero lo que me preocupa, vamos a hablar de la conexión a Internet, porque eso sí tiene solución. Claro,
Este programa tiene que ser, uno puede estar hablando tanta caballada. Y ojalá que motive para que se instalen conectividad de internet en los centros. Y no solo que se instale conectividad, y es donde Hipólito Mejía tiene un plan de gobierno aterrizado, es que hay que darle contenido. Porque la tecnología no es un fin en sí mismo, Pablo. Si nosotros le damos una computadora y acceso a internet a un joven, pero no lo asistimos para que sepa utilizarla para su desarrollo, ese joven se dispersa en el ocio, la usa para jugar. Cada centro de estos tiene un profesor asignado. La gran mayoría tiene una gente que ni siquiera tiene competencias en el área, no tienen un programa de capacitación definido, por ejemplo, de inglés, utilizar estas computadoras para tener acceso a internet. No, inclusive, señores, déjenme decirles, se han hecho reportajes periodísticos y creo que desde este medio se podría hacer otro. Ustedes ahora mismo van a los centros y en una alta proporción están cerrados, no operan, totalmente abandonados. Esto es una cosa penosa y son de las cosas que a mí me han motivado a involucrarme en este tema. O sea, perdón, porque yo estoy hablando con alguien que, amén de su ahora militancia política, es un hombre serio y amigo nuestro. Entonces tú tienes en ti hay unas calidades que yo reconozco. Entonces me preocupa, porque tú no eres político que viene a hablar caballada, que uno tiene que soportarlo en una entrevista. Entonces me preocupa estos datos que tú me estás dando, porque yo lo admito públicamente, he sido un defensor de esos centros tecnológicos. He agradecido a Indotel 200 veces, a la primera dama 500 veces, incluso de la decisión de vincular los centros a la comunidad, porque ellos lo entregan y entonces siempre hay un cura, un grupo de personas que le da continuidad. Entonces tú me estás dando este dato que cuando viene a ver hay sectores del gobierno que no lo manejan de esa forma y eso puede tener solución. Y creo que lo manejan porque se han hecho informes periodísticos detallados del abandono tanto de los centros de Indotel, que es donde más crítico se da el caso. En el caso de la primera dama, un alto porcentaje, hay excepciones que se encuentran en funcionamiento. O sea, la excepción es el que funciona. La excepción, no la regla, exactamente. La excepción es que funcione adecuadamente. Y yo lo comento, Pablo, y fíjate que me he tomado la molestia de traer imágenes, precisamente por eso, por respeto a la audiencia y por respeto al trabajo que uno hace. Y yo esto creo que no debe de sorprendernos, porque este gobierno de Leonel, de Danilo y el PLD es un gobierno que ha sido experto en la percepción. Lo que se ha vendido siempre es una realidad virtual. Pero cuando uno se va a los fundamentos, a la sustancia, no hay sustancia en lo que se hace. Da pena que no se tiene, y esto es lo que explica por qué retrocede el sector telecomunicaciones y decrece. Esto es lo que explica por qué en gobierno electrónico estamos en los últimos lugares. No hay un plan en materia de telecomunicaciones y TICs, que sí es lo que tiene Hipólito Mejía y fue lo que nosotros entregamos. Antes de, Pablo, explicarte los principales pilares, yo traje una imagen de video bien breve del acto donde le entregamos al presidente Mejía la propuesta, para que escuchemos lo que el presidente dijo de su compromiso con la tecnología en su próximo gobierno. Adelante, por favor. No estaba... El República Dominicana necesita enfocar su desarrollo por la vía evidente de la tecnología. Y caímos en esto. Tuve la oportunidad de conocer a HM, sí, porque HM también, y Decker Morris. Oía tus programas y tus discusiones. Le dije, oye, prepárate un programa de qué hay que hacer para mejorar y para modificar total o parcialmente la política nuestra y el enfoque que hay que hacer a las telecomunicaciones. Y él hoy recibimos con inmenso placer lo que puede ser y debe ser el nuevo reencuentro de esta institución y de una política clara en ese campo. Ahí vimos, Pablo, eso fue el acto donde cientos de profesionales del sector, que al igual que nosotros hemos entendido que no podemos ser indiferentes, tenemos que involucrarnos aportando, y ahí fue que entregamos esta propuesta de programa de gobierno. Este es el resumen ejecutivo, en donde hay cientos de proyectos específicos debidamente evaluados en cuanto a presupuesto y a tiempo de ejecución, y que tiene básicamente 3 pilares: acceso a inclusión digital para trabajar el tema de la reducción de la brecha digital, desarrollo de capacidades y conocimiento, y transparencia y eficiencia pública. Y en esos 3 ejes es que están organizados los proyectos muy puntuales. Tú has podido, me imagino que te habrás sentado en más de una ocasión a discutir estas cosas con Hipólito Mejía, que hasta hace muy poco confiaba poco, casi nada, en esto del uso de las tecnologías y estas cosas. ¿Tú sentiste al presidente Mejía
realmente arrepentido de haber sido tan poco militante y de reconocer tampoco el uso de la necesidad del uso de esta herramienta. O sea, ¿tú crees que, tú confías en que en un posible gobierno de Hipólito Mejía, estas cosas que yo no tengo que leerlas, me basta con que la hayas realizado tú y tu equipo para que tenga el visto bueno, en el sentido de que uno sabe que ahí son cosas socialmente hermosas, ¿no? O sea, se van a poder realizar, porque el periodo 2000-2004 no se caracterizó precisamente por el desarrollo de esos centros de internet, de ese tipo de asuntos. O sea, tú lo has percibido al presidente Mejía, digo en más de un tema, porque él en más de un tema ha pedido excusa y dice, no, pero yo entendí, lo de la reelección es un disparate, yo metí la pata. Lo que a mí me ha sorprendido, lo que a mí me ha sorprendido, Pablo, es cómo Hipólito Mejía nunca se ha preocupado por trabajar el mercadeo de las acciones gubernamentales que lleva a cabo. Lo digo porque en materia de telecomunicaciones y TICs, Hipólito Mejía tiene una obra de gobierno. Tú sabías, Pablo, que los primeros 26 centros tecnológicos fue Hipólito Mejía que lo puso en operación en 26 regiones del país. ¿Centros de 26? 26. En 4 pero los primeros, fue la primera iniciativa de centros de acceso a Internet. Primero que el anterior gobierno, que él fue el que ocupó la posición después de la primera gestión de Leonel, los primeros 26 centros. Tú sabías que él fue el que puso en operación, equipó y dejó lo que hoy nosotros conocemos como ITLA. El ITLA, Leonel lo inauguró sin equipamiento y sin terminar, porque esta es una de las cosas continuas de un gobierno que trabaja la percepción. Y esta imagen, Pablo, fue como estaba el ITLA. Sí, pero tú no cuando Leonel dejó el ITLA es una creación del presidente Fernández. La creación del ITLA fue de Leonel, ese edificio. Y luego ese de 2000 a 2004 al día de hoy, el ITLA no se lo toca al presidente. Del 2000 al 2004, ¿tú sabes lo que hizo Hipólito Mejía? Lo terminó. Y el puente Juan Bosch. Pero oye, este detalle, lo equipó y colocó al ingeniero Sergio Grullón, que fue el primer rector de esta institución, y lo que hoy es el ITLA, por ejemplo, la carrera de micatrónica, programas como el de profesor conectado, eso no estaba. Pero todo eso estaba en papel, no estaba en papel. Se hizo el edificio y todo estaba. No es Pablo. El ITLA, eso hay que reconocerse. Yo pensé que tú no ibas a tocar esa parte. No, es que estamos. Era yo la entrevista que tenía como que soltar. No, Pablo, mira, es que estamos documentados. Tú sabías que el ITLA no había ningún documento. Ahí no había nada. Y el ingeniero Sergio Grullón, que es un experto que incluso vive en los Estados Unidos, un experto en todo este tema, inclusive en el área de robótica, ingeniero industrial, fue el que equipó y puso en operación el ITLA. Lo que hoy nosotros conocemos del ITLA, las carreras que existen, la continuidad que se le ha dado, porque hay que reconocerlo, se le ha dado continuidad. Estos 8 años del presidente Fernández, él retoma su ITLA, porque insisto, esto del ITLA, mucho antes de que fuera una realidad, el presidente Fernández jamás de uno le habló de esto y uno se sintió muy bien cuando lo Pablo, que para que tú le hagas ese reconocimiento. Uno está muy de acuerdo con el presidente Fernández en lo que dice, pero poco estamos de acuerdo en lo que hace. Él dice muchas cosas. Él se autobautiza como padre de la educación y no cumple con el 4% del ITLA. Él dice que quería a lo mismo, no hablemos de educación. Si tú estás con Hipólito Mejía, no hablemos de asignación. Ese es un tema de Guillermo Moreno, de Julián Cerullo, pero no del presidente y no del PRD, porque esa es una falta compartida de la partidocracia. Claro, pero también